Aunque la Biblia enseña muy claro que la salvación es por gracia, por medio de la fe en el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, también la Biblia enseña que va a haber un juicio por obras. Entonces, ¿es por gracia o por obras? Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Los invito entonces a abrir su Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 6 al versículo 11. Y voy a lecturar, dice así: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, y vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Ese es los versículos que vamos a ver en el día de hoy. Ahora vemos claro que Pablo nos está enseñando que la salvación es, vamos a decir, por el carácter o las buenas obras que hace una persona. Acá vemos que está englobando tanto a los gentiles como a los judíos, o sea, una persona que no es salva, pero nos muestra que va a haber un juicio por las obras o por el carácter. Dios va a juzgar cada uno conforme a las obras que ha hecho. Ahora, si esa persona no está en Cristo Jesús, esa persona está perdida, está bajo la ira, bajo el juicio. Entonces eso es lo que vamos a ver, que Dios juzga según las obras, Dios juzga según la verdad de Él mismo, y eso es lo que Pablo nos va a mostrar acá. Y David vemos que en una época cometió muchos pecados, pero ¿qué pasa? La vida entera de él demostraba que era un siervo de Dios que obedecía a Dios. Ahora Judas vemos que en cambio no, que él andaba siempre en desobediencia y incredulidad. Otro ejemplo es el de Saúl también. Entonces vamos a ver que también una aplicación para nosotros más adelante, que la verdadera fe de verdad que salva, una persona que ha sido justificada también va a andar en santificación, aunque ahora acá está hablando de incrédulos, pero una verdadera fe va a mostrar una vida de obediencia, una vida de piedad, eh, aunque haya pecados todavía que hay en el cristiano. Ahora los judíos, ellos creían, confiaban en sus obras, confiaban en que estaban bajo las promesas del pacto y que ellos no eran pecadores, que no eran tan impíos como los gentiles que Pablo había descrito en el capítulo anterior que estuvimos viendo, el capítulo 1. Aunque ellos hacían sus fiestas religiosas, guardaban los días que le había mandado el Señor, pero la vida y la conducta, incluso su corazón, no pertenecía a Dios. Y eso no servía de nada. Incluso las bendiciones que vimos el domingo pasado, que debían guiarlo, la bendición, o sea, también el amor, la paciencia, la benignidad, que debían guiarlo ellos al arrepentimiento, no lo guiaron al arrepentimiento. Entonces acá nos muestra Pablo que va a haber un juicio conforme a las obras, pero Dios solamente va a aceptar las obras de Jesucristo, y ellos no querían escuchar al Señor Jesucristo, porque solamente Cristo es el que hizo el bien, solamente Cristo es el que glorificó al Padre, y solamente por medio de Cristo que Él se levantó de los muertos y logró la inmortalidad también para nosotros, que muestra los textos que estaba buscando, lo que buscan la gloria y la inmortalidad, pero eso solamente en Cristo. Ahora nosotros vamos a ver de que ellos no confiaban en Cristo en todo este sermón que voy a desarrollar en el día de hoy, porque Dios no se agrada en las obras de el impío. Y en Romanos 3, 21 al 30 vamos a ver, voy a lecturar, dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde puesta la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos entonces que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bueno, ahí vemos entonces que el hombre no puede ser justificado por las obras, sino solamente por las obras que hizo el Señor Jesucristo. Y eso solamente son las obras que va a aceptar el Señor Jesucristo. Solamente Él es el camino, solamente Él es la verdad. Y solamente que es que por medio de Él que podemos nosotros ahora andar o hacer esas buenas obras que voy a hablar en el día de hoy. Porque va a haber un juicio conforme a las obras. Lo que sucede es que las obras que podemos hacer nosotros, incluso el profeta Isaías, hablando en Isaías 64 al 6, acuérdese que le hablaba al pueblo de Israel, le decía: todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastra. No hay quien invoque tu nombre. Entonces, las obras que pueden hacer incluso el pueblo de Dios que hacía eran como trapo de inmundicia para Dios. En Mateo 16, versículo 24 al 27 dice así: entonces Jesús dijo a su discípulo: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue hacia sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, porque el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué provecho tendrá el hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno en su conducta. Y eso a mí lo que me llamó a mí la atención, que en otras traducciones dice juzgará cada uno a sus obras, pero acá dice conforme a su conducta. Ahora, el judío, acuérdense, está hablando acá a los judíos, el judío confiaba en sus orígenes raciales, nacionales, y estaban confiando mucho en lo que ellos hacían, creían que estaban justos ante Dios, pero vemos que ellos no estaban justos, porque las obras que solamente acepta Dios son las que ha hecho Jesucristo. El mismo Juan 6, 28 al 29 dice así: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que he enviado. Entonces, esta es la obra que Dios quiere que crean. ¿Cuál es? Es la obra que crean en la obra que hizo el Señor Jesucristo, solamente en esa obra, en su obediencia activa, en su obediencia pasiva, que en eso solamente que el Señor va a aceptar en el día del juicio, la obra que ha hecho el Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo, toda buena obra que pueda hacer un ser humano, persona, si no está en Cristo, es como Isaías 64:6 que estuve leyendo, o sea, son trapos de inmundicia, Dios no la acepta. Entonces, y ellos, vamos a ver que ellos no creían en Jesucristo. Entonces ellos permanecían bajo el juicio, bajo la ira. Ahora va a haber un juicio según las obras. También Pablo nos muestra que Dios pagará a cada uno según las obras, pero el juicio según las obras es va a variar, como dice Lucas 12, 47 al 48. Voy a leer Lucas 12, 47 y 48. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no sabía hizo cosas que merecían castigo, será aceptado poco. A todo el que se le ha dado mucho, mucho se le demandará de él, y el que
mucho se le ha confiado, más se le exigirá. Y a ellos se le habían dado mucho, las promesas, el pacto. Y ellos, cuando llegó el Mesías, ellos no creyeron en ellos, confiaron en sus obras, creían que eran justos. Como Mateo 10, 14 y 15. Mateo 10, 14 y 15. Dice así: y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Fíjense entonces, cuando una persona recibe el mensaje, recibe la palabra de Dios, recibe el Evangelio, esa persona tiene mayor luz, mayor información que muchos no tienen. Ahora, fíjese, el Señor compara acá el castigo de la tierra de Sodoma y Gomorra con esa ciudad, porque Sodoma y Gomorra ellos no tuvieron. Entonces, pero hay personas que hoy tienen la oportunidad de recibir el Evangelio, que otras personas, entonces el juicio va a variar. Mateo 11, versículo 20, también dice algo parecido, al 24. Dice así: entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por eso os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras, y que tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces vemos que va a haber un juicio según las obras, y las obras que la persona, Dios va a juzgar es que crean en Cristo, porque ninguna otra obra no sirve. El Señor Jesucristo en Juan 5, 28 al 29 dijo así. Voy a leer del versículo 26 mejor. Juan 5, 26 al 29. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Entonces vemos que hay un juicio ahí, y el Señor Jesucristo ahí va a venir a juzgar ya aquel que fue juzgado, que Él fue la verdad en ese tribunal de mentira. Le juzgaron a él, pero ahora que él es la verdad, va a venir a juzgar a todos aquellos que obran con impiedad. Ahora las únicas buenas obras que ve el Padre son las que son hechas en Jesucristo, incluso los que están los cristianos. Vamos a ver en los minutos que me siguen más adelante que son esas buenas obras, incluso lo que dice nuestra confesión, son las que son en Cristo Jesús nada más. Y solamente, y esas buenas obras que incluso podemos hacer nosotros, amados, son un resultado solamente de la salvación. Ahora no son la causa meritoria de la misma para lograr la salvación, sino porque ya somos salvos, ya sale de adentro. Es el Espíritu de Dios que pone el querer hacer ahora a nosotros, pero no como mérito para ganarnos. Y eso, pero las buenas obras van a ser examinadas ante el tribunal de Cristo, si eran de él. Entonces debemos tener en cuenta que está hablando a que no son creyentes acá, en el sentido a los impíos, pero también podemos buscar una aplicación para nosotros, si somos o no somos creyentes, si no somos creyentes. Más adelante voy a mostrar qué es lo que se necesita para que Dios acepte las buenas obras. Aunque esas buenas obras, vamos a decir, que hacen los impíos, también son, pero no son buenas obras, pero no son, vamos a ver, para glorificar a Dios, que no están en la palabra. Y eso es lo que vamos a ver ahora en lo que sigue. Pero primero quería ver un poquito que estos judíos no creían en Cristo. En Juan 8:39, cuando ellos le respondieron
al Señor Jesucristo, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo que si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham creerían. Y en el versículo 56 le dijo que Abraham se gozó, vuestro padre Abraham se gozó de que había ver ese día que iba a venir. Y lo vio y se gozó. ¿Mm? Ahora vio Jesús, pero ¿cómo lo vio? Yo no entendía esto. Nosotros podemos entenderlo, lo vio por los ojos de la fe, amado. Por eso, dice, por eso dijo, Jesús le dijo, si fuera hijos de Abraham, las obras de Abraham creerían. ¿Y cuál es la obra que vimos en Juan 6, 28 y 29? Que crean en Jesús. Esa es la obra que el Señor va a aceptar. La obra de Cristo. Y eso es que por medio de la fe que fue justificado el Padre de la fe, Abraham, y se gozó. En ese sentido, él creyó la palabra de Dios. En el sentido ese, que Jesús que Jesús es la verdad. Ahora ellos no creían en él. Y él estaba diciendo que él era el camino, que él era la verdad. ¿Y quién es la verdad? Dijo Pilato más adelante. Bueno, la verdad sabemos que es el Señor Jesucristo, y ellos no creían, ellos se regocijaban, como dice el texto de Romano, en la impiedad, y Dios le va a pagar a cada uno de eso. ¿Qué es la verdad? Aletheia, ahí es en el griego, es algo que no está escondido. ¿Por qué no está escondido? Porque Cristo se había revelado, se había tabernaculizado, lo estaban ahí. No estaba escondido de los ojos. Lo sucede que no, con los ojos no tenían los ojos de la fe, no querían creer. Y eso es lo que los condenaba a ellos, en el sentido de no creer que Él es el camino, que Él es la verdad. Confiar en las obras de nosotros, eso no sirve de nada. No va a servir de nada el día del juicio de la persona si no creen en el Señor Jesucristo.